La sargento Isabela Vargas pensó que podía distorsionar la verdad y humillar a otro hombre negro inocente para ganar fama en las redes sociales hasta que descubrió que era un agente federal enviado a investigarla. Mateo Soto no había planeado quedarse tanto tiempo en Cedar Falls, Carolina del Norte. Se suponía que sería solo una misión rápida, un punto más en el mapa de pueblos pequeños donde ocurrían cosas ruidosas a puerta cerrada. Pero, desde el momento en que salió del Interestatal 85 y entró al pueblo en su Honda Civic plateado usado, supo que este lugar era diferente. No porque fuera peor que otros pueblos que había visto, aunque luego se comprobaría, sino por lo normal que parecía todo. Uno no esperaría problemas aquí. Una calle principal decorada con banderas estadounidenses y letreros de iglesias, ferreterías familiares y un restaurante local que todavía preparaba tarta de manzana casera. La gente saludaba al pasar, los niños montaban en bicicletas sin casco, e incluso había un lavadero de coches benéfico cada segundo sábado en el aparcamiento de la iglesia. Para los residentes de Cedar Falls, Mateo era solo una cara más. Negro, sí, y recién llegado al pueblo, pero educado, bien vestido y tranquilo. Alquilaba un modesto apartamento de una habitación en las afueras, compraba en el supermercado local y pagaba en efectivo. No tenía antecedentes penales, ni contactos locales, ni presencia en línea más allá de un perfil básico de LinkedIn. Le dijo al casero que trabajaba en seguridad y punto. Todas las noches, alrededor de las 7 p.m., sus vecinos lo veían salir en su coche. Asumían que trabajaba en el turno de noche. En cierto modo, así era. Pero no iba a un almacén ni a un trabajo nocturno de oficina. Estaba observando y escuchando. Lo que el pueblo desconocía, e incluso la policía, era que Mateo trabajaba en incógnito. Era un agente del FBI asignado a monitorear denuncias de discriminación policial y posibles violaciones de derechos civiles en jurisdicciones rurales. Durante casi 3 años, había viajado entre pequeños pueblos de Tennessee, Kentucky, Virginia y ahora, Carolina del Norte. Lugares tranquilos donde la gente miraba hacia otro lado o simplemente se encogía de hombros diciendo, así son las cosas por aquí. Pero Mateo había oído suficientes historias como para saber que así son las cosas no significaba que estuviera bien. Su trabajo consistía en integrarse, observar, documentar y, cuando fuera necesario, intervenir, pero solo cuando el daño pudiera controlarse y las pruebas fueran lo suficientemente sólidas para justificar una demanda. Solo tienes una oportunidad de exponer un departamento desde dentro, un paso en falso y toda la operación se derrumba. Y Cedar Falls ya había puesto suficientes luces rojas como para hacerle saber que estaba en el lugar correcto. Empezó con las paradas de tráfico. Siempre el mismo perfil. Jóvenes negros con placas de otros condados, detenidos por conducción imprudente, ventanas tintadas o comportamiento sospechoso. Rara vez multas, nunca informes oficiales. Solo un juego silencioso de intimidación al borde de la carretera, con una placa y una linterna. Mateo lo había estado rastreando todo, grabando patrones de patrullaje, cotejando los números de placa con las fotos de la cámara corporal e incluso cruzando marcas de tiempo en publicaciones de redes sociales. Y había un nombre que surgía una y otra vez: la sargento Isabela Vargas. No era solo la imagen del departamento, sino su marca. A sus 38 años, se había convertido en una celebridad local, más conocida por sus videos virales de Instagram y TikTok que por su trabajo policial. Sus videos presentaban música pegadiza, ediciones impactantes y millones de visualizaciones. Se presentaba como una persona firme pero justa, y afirmaba estar reconstruyendo la confianza entre los agentes de policía y la comunidad. Pero Mateo podía ver a través de la fachada. Las historias que contaba no coincidían con los informes, las personas que arrestaba no coincidían con los cargos, y aquellos a quienes humillaba en línea nunca presentaron cargos, porque en Cedar Falls uno no denuncia a la policía, simplemente sigue adelante, con suerte.
Mateo tampoco habló. Todavía no. Su trabajo no era reaccionar, sino observar y esperar. Así que mantuvo la cabeza baja. Recorría los largos pasillos de la farmacia local los domingos como todos los demás. Iba a las barberías y dejaba que hombres mayores charlaran a su alrededor. Memorizó los nombres de las calles y anotó qué negocios abrían hasta tarde y cuáles cerraban temprano según quién estuviera presente. Él esperó. Y entonces, una noche, sin previo aviso, la sargento Isabela Vargas hizo su jugada. Ella no sabía quién era. Para ella era solo otro hombre negro saliendo de una gasolinera en el momento equivocado. Quería contenido, algo dramático que generara me gusta, clics y elogios. La sargento Isabela Vargas se había forjado su reputación con cada video editado. A primera vista era todo lo que un jefe de policía de un pueblo pequeño podía desear de un agente de cara al público. Uniforme impecable, lengua afilada y el tipo de andar seguro que hacía que la gente se detuviera en seco al entrar en una habitación. Pero detrás de escena, Isabela no buscaba justicia, buscaba compromiso. El ascenso de Isabela dentro del departamento de policía de Cedar Falls coincidió con su ascenso en línea. Después de que uno de sus videos de patrulla, en el que gestionaba con calma una tensa disputa doméstica, alcanzara 3.1 millones de visualizaciones, algo hizo clic. Ya no se trataba del trabajo, sino de los números. Aceptó el rol con entusiasmo. Empezó a llamarse Sargento Isa en los videos. Llevaba su placa un poco más arriba en el pecho y compró una GoPro para el tablero para lograr ángulos dramáticos. Incluso contrató a un editor de video independiente de Charlotte para que limpiara su contenido antes de publicarlo. Cortes rápidos, un poco de música, un texto oportuno como "Por eso llevo la insignia", a sus seguidores les encantó. Las madres locales compartieron sus videos en grupos vecinales, y los jóvenes conservadores elogiaron su enfoque sencillo. Empezó a dar entrevistas, a aparecer en podcast, e incluso en una breve transmisión en vivo llamada Ronda con Vargas, donde respondía preguntas entre llamadas. Pero lo cierto era que su departamento carecía de personal y capacitación suficientes, y apenas lograba mantener el funcionamiento. La moral estaba baja, y los oficiales se marchaban más rápido de lo que se podía procesar a las nuevas contrataciones. Pero nada de eso importaba, mientras Isabela mantuviera la buena imagen de la ciudad en línea. Se había convertido en una marca, pero para algunos de sus colegas, sobre todo para los que llevaban más tiempo ahí, se estaba convirtiendo en un problema. Optaba por llamadas llamativas. No redactaba informes a menos que pudiera usar las grabaciones posteriormente, y en más de una ocasión sus arrestos causaron sorpresa, sobre todo cuando sus videos editados no coincidían con las grabaciones de la cámara corporal almacenadas como prueba. Aún así, tenía el público de su lado, y en una ciudad como Cedar Falls, donde la percepción lo era todo, eso era suficiente. Luego llegó la patrulla de finales de octubre. Era una noche de jueves tranquila, nada inusual. Isabela conducía sola, transmitiendo en vivo en su cuenta secundaria de Instagram, respondiendo comentarios y hablando de cómo las calles no duermen, cuando se detuvo en la gasolinera Quick Stop de la carretera 74. Fue entonces cuando lo vio. Mateo. Acababa de pagar y regresaba a su coche, con la capota puesta, las manos en los bolsillos, tranquilo, sin hacer nada. A Isabela eso no le importó. Pausó la transmisión en vivo y apagó el motor. Su GoPro ya estaba grabando. Se dijo a sí misma que no se trataba de raza. Se dijo que se trataba de instintos, sospechas, intuición, todas las justificaciones habituales. Pero en el fondo, ya había guionado la historia en su cabeza. Este tipo parecía estar tramando algo. Ya verás por qué. Se acercó al auto de Mateo con una linterna y una sonrisa falsa. Le aseguró que no había usado la direccional, le preguntó qué hacía tan tarde.
Le pidió una identificación y le dijo que saliera del auto. Obedeció con calma, con respeto, sin alzar la voz, sin ninguna actitud. Solo preguntas. ¿Me está deteniendo, agente? ¿Puede decirme el motivo de la detención? Isabela empezó a irritarse. Él no ofrecía ninguna confrontación, ni arrebatos, ni amenazas, solo control frío y silencioso, de esos que no encajaban con la narrativa habitual de sus videos. Así que ella intensificó la situación. Afirmó haber olido marihuana, pero no había. Afirmó haber visto un bulto en su chaqueta, pero no lo había, y entonces dio el gran paso. Ordenó registrar el vehículo. Mateo no pudo resistirse. Asintió. Adelante, mira. Pareció confundida por un momento. Luego abrió el maletero como si fuera suyo. Ni drogas, ni armas, ni siquiera una infracción de tránsito. Solo un hombre con antecedentes limpios y un tono tranquilo. Pero Isabela tenía el vídeo. Pensó que podría editarlo después, añadir una voz en off, tal vez un mensaje de mantente alerta, y mantener contentos a sus seguidores. Lo que ella no sabía, lo que nunca se le pasó por la cabeza, era que el hombre al que acababa de intentar humillar. Mateo no se sobresaltó cuando las luces de la patrulla se encendieron detrás de él en el estacionamiento de Quick Stop. Respiró hondo y colocó su licencia de conducir y la matrícula en el tablero antes de que la sargento Isabela Vargas bajara de su patrulla. Sabía que este momento llegaría. No sí, sino cuándo. Cuando Isabela se acercó con esa energía performativa que él había visto en media docena de sus clips virales, mano izquierda en el cinturón, mano derecha sosteniendo una linterna, barbilla ligeramente levantada como si ya estuviera hablando con una cámara imaginaria, él sabía exactamente qué guión estaba siguiendo. Ella le palmeó en la parte trasera del coche y se dirigió al lado del conductor. ¿Tiene prisa esta noche, señor? No, señora. ¿Sabes por qué te detuve? No, señora. Acabo de cargar gasolina. No indicaste el camino al entrar al estacionamiento. Mateo no discutió, no sonrió, no añadió nada más, no buscaba cooperación, buscaba material. ¿Eres de aquí? Sí, me mudé el mes pasado, cerca de Dogwood Avenue. Ella lo estudió. Algo en su expresión vaciló, una pausa, como si estuviera tratando de ubicarlo pero no pudiera. ¿Tienes alguna identificación contigo? Está en el tablero. La cogió, pero en lugar de ir a su patrulla, se quedó ahí. Miró hacia el asiento trasero, iluminó con la linterna y se inclinó de nuevo. ¿Te importaría bajar un segundo? Mateo fue, con calma y lento, con las manos a la vista. Toda la interacción estaba siendo grabada, no solo por su GoPro, sino también por el dispositivo de él. Una lente estenopeica de alta tecnología, incrustada en el cuello de su chaqueta, con audio sincronizado en tiempo real con un servidor encriptado. Ya no era simplemente observación de campo, era recopilación de pruebas. Estoy procurando que todo esté bien, dijo Isabela mientras ya se dirigía al lado del pasajero. ¿Están registrando el vehículo? Tengo una sospecha razonable. Dudó lo suficiente para revelar que no tenía preparada esa excusa. Olía a marihuana. Vi algo en tu chaqueta que podía haber sido un arma. Abrió su chaqueta lentamente, con los bolsillos vacíos. Siéntete libre de mirar. Abrió el maletero. Dentro, una bolsa de lona con ropa doblada, un pequeño botiquín de primeros auxilios, una linterna y un portapapeles con formatos en blanco. Ni drogas, ni armas, ni siquiera una infracción de tránsito. Solo un hombre con antecedentes limpios y un tono tranquilo. Pero Isabela tenía el vídeo. Pensó que podría editarlo después, añadir una voz en off, tal vez un mensaje de mantente alerta, y mantener contentos a sus seguidores. Lo que ella no sabía, lo que nunca se le pasó por la cabeza, era que el hombre al que acababa de intentar humillar. ¿Me van a multar? No, solo una advertencia. ¿Por qué? Ella no respondió. En cambio, regresó a su coche, dejándolo allí de pie junto al maletero abierto,
esperando, inmóvil como una piedra. Esa noche, Isabela publicó un clip de 28 segundos en su cuenta de TikTok. Mostraba a Mateo saliendo del coche, editado para sugerir tensión. Añadió el siguiente texto. Parada nocturna. Confía siempre en tu instinto. Cuídate. Acumuló 52,000 visualizaciones en la primera hora. Pero cometió un grave error. Dejó 3 segundos de audio de fondo que su editor no captó. En él se podía oír claramente a Mateo diciendo, ¿están registrando el vehículo sin orden judicial? Fue suficiente. Suficiente para que los analistas de la agencia confirmaran lo que Mateo llevaba meses informando. Detenciones falsas, registros ilegales y persecución racial. Isabela no solo era un problema, sino una carga con placa y anillo de luz. Esa noche, Mateo presentó su informe de campo completo. Imágenes, cronología y registros de GPS. Lo tituló Sujeto 009. Conducta indebida transmitida en vivo. Departamento de Policía de Cedar Falls. En Cuántico se alertaron. Se contrataron abogados y un supervisor tomó la decisión. La investigación se agilizaría. Basta de observación. Era hora de actuar. Pero en Cedar Falls, Isabela seguía sin tener ni idea. Para ella era solo otra victoria, otro recordatorio de que ella era la imagen de la verdadera policía. Se dijo a sí misma que había manejado bien la situación, mantenido el control, se mantuvo serena y no la agravó. Ella no tenía ni idea de que al siguiente amanecer su mundo comenzaría a derrumbarse. A la mañana siguiente, el video viral de la sargento Isabela Vargas superó las 120,000 visualizaciones. Los comentarios estaban llenos de elogios. Otra delincuente fuera de las calles. Así es como debería ser la policía. Es una heroína. Toda ciudad necesita una Vargas. Lo asimiló todo, sentada en su escritorio con el teléfono apoyado en su taza de café, revisando la interacción como si fuera una medalla de honor. No se dio cuenta, o no le importó, de que algunos comentaristas empezaban a hacer preguntas. Un momento. ¿Qué hizo? No he oído nada sobre una orden judicial. ¿Hay una versión completa de esto? Los ignoró, como siempre. Al algoritmo no le importaba el contexto, ni a su público tampoco. Pero esa mañana algo era diferente. A las 9 a.m., su teniente, Ricardo Morales, entró en su oficina con el rostro tenso. Cerró la puerta tras él. Recibimos una llamada. Isabela levantó una ceja. ¿Sobre qué? Asuntos internos. Algo llegó por los canales estatales. Una queja anónima sobre tu video de anoche. Ella se burló. ¿Estás bromeando? No. Solicitan la cámara corporal, el audio y todo, y quieren tu informe del incidente hoy mismo. Hizo una pausa y pensó rápidamente. No hubo ningún incidente. No hubo multa, solo una advertencia. Dicen que realizaste una búsqueda. Tenía una sospecha razonable. La observó. Bueno, tendrás que poner esto por escrito. Isabela se recostó en su silla. No le gustaba que la cuestionaran, y menos aún su propio equipo. Dirigía este departamento extraoficialmente, si no por título, y nunca la habían cuestionado por una simple parada de tráfico. Recordó el encuentro. Ese hombre, Mateo, algo en él no cuadraba. No tenía miedo, no estaba a la defensiva. Estaba concentrado, atento, como quien toma notas mentales, como alguien que esperaba ser maltratado pero no se sorprendió. Ella descartó el pensamiento. Está bien, haré el informe. Pero mientras lo decía, una punzada de inquietud se apoderó de ella. Esto no había ido como ella esperaba, sin drama, sin confrontación,
Solo un hombre que no le daba nada con que trabajar. Aún así, ya era demasiado tarde. El video ya había salido, la narrativa ya estaba formada, y en su mundo, eso era lo único que importaba. Hasta que su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era de TikTok, era un mensaje de un número que no reconoció, solo una frase. No eres la única con cámara. Isabela se quedó mirando el mensaje, sin nombre, sin emoji, sin contexto. Su primer instinto fue descartarlo como un troll. A veces le aparecían novios celosos, guerreros del teclado, pero algo en este mensaje le parecía diferente, directo, frío. No respondió. En cambio, abrió el video en su muro y lo volvió a ver. 28 segundos. A primera vista parecía limpio, pero ahí estaba. 3 segundos de audio en el minuto 016 y están registrando el vehículo sin orden judicial. Y luego su voz. Tengo sospechas razonables. Se le encogió el estómago. No había querido incluir esa parte. Era demasiado específica, demasiado real. Le había dicho al editor que eliminara cualquier detalle procedimental, que lo mantuviera conciso y emotivo, pero, al parecer, no lo había notado. Lo llamó, pero no contestó. Dejó un mensaje de voz. Borra el video, en todas las plataformas. Ya. Pero ya era demasiado tarde. En menos de una hora, un abogado de derechos civiles había descargado, republicado y analizado el video fotograma a fotograma en Twitter. Lo calificó como un caso clásico de violación de la Cuarta Enmienda. El hilo estaba ganando terreno rápidamente. Las cuentas nacionales habían comenzado a retuitearlo. Al mediodía, su bandeja de entrada estaba llena. Su teniente respondió: acabo de recibir una llamada del Departamento de Justicia. Quieren hablar. Algo sobre denuncias anteriores. Mencionaron a Mateo Soto. Cuando llegó el informe, fue una aceptación discreta, no una victoria triunfal. El paquete de datos que recibió de Cuántico confirmó lo que ya sospechaba. Su encuentro con la sargento Isabela Vargas había activado una alerta federal. Asuntos Internos había marcado las imágenes de su cámara corporal. Las había comparado con su historial de detenciones y había detectado un patrón preocupante. La División de Derechos Civiles de la agencia llevaba meses investigando Cedar Falls. La evidencia de Mateo simplemente derribó la puerta. En su modesto apartamento a las afueras de la ciudad, sacó una maleta rígida de debajo del suelo. Adentro había 3 discos duros cifrados, una grabadora de respaldo y una computadora portátil segura conectada al portal de campo de la agencia. Abrió el archivo más reciente, sujeto 009. La carpeta ahora tenía una bandera roja en la parte superior. Estado de prioridad actualizado. Apoyo de campo inmediato. Traducción: el cuartel general ya no solo observaba, se movían. Mateo había trabajado solo durante casi 8 meses en Carolina del Norte. Antes de Cedar Falls, había actuado encubierto en el condado de Wilkes, donde un agente del sheriff fue descubierto utilizando vehículos incautados para uso personal. Este caso resultó en 2 renuncias silenciosas y una iniciativa de capacitación en todo el departamento. Pero esto era diferente. Isabela Vargas no solo abusaba de su autoridad, sino que también usaba su visibilidad como arma. Sus videos no solo eran insensibles o inoportunos, sino herramientas editadas de manipulación narrativa. Las personas a las que se dirigía eran cuidadosamente seleccionadas. Todos negros, todos hombres, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales cuando los detuvo. Y esa no fue la peor parte. La agencia había compilado datos de sus cámaras corporales y publicaciones en redes sociales de los últimos 20 meses. En al menos 8 casos, sus informes no coincidían con lo que mostraban las imágenes. Se presentaron cargos menores que luego se retiraron y se recogieron pruebas sin causa probable. En un caso, un estudiante de 17 años
Carlos Rodríguez, fue registrado a punta de pistola por parecer nervioso. No se encontraron armas ni drogas, sino una sudadera y un teléfono roto. El estudiante nunca presentó una denuncia. No sabía cómo. No creía que importara. Mateo había descubierto su nombre en una filtración de datos y lo localizó. Preguntó, ¿por qué no dijiste nada? El niño respondió, ¿contárselo a quién? ¿Todo el pueblo la sigue en TikTok? Fue entonces cuando Mateo comprendió el problema de fondo. No se trataba solo de desfiles inapropiados, ni de política desastrosa. Se trataba de miedo y silencio. Gente demasiado asustada para hablar, porque quien causaba el daño ya había moldeado la historia antes que ellos. Y ahora, ese mismo oficial había apuntado su cámara hacia él. Abrió el video que ella había publicado y lo volvió a ver, esta vez deteniéndose cada vez que ella alteraba la narrativa mediante la edición. Un segundo corte para suprimir su pregunta. Un filtro aplicado para realzar el contraste, haciendo que la escena pareciera más oscura, más hostil. Su voz bajó ligeramente, lo justo para sonar más serena, más controlada. Fue sutil, fue calculado, pero ella no sabía que él tenía la versión cruda. La cámara de solapa de Mateo lo había capturado todo, sin alteraciones, con fecha y hora, sin cortes. Además tenía datos GPS sincronizados, que coincidían con precisión con los registros de despacho y la ruta de su patrulla. Empaquetó la evidencia en un nuevo archivo. Discrepancia en el video. Sospecha de tergiversación intencional. Lo subió y esperó. 2 horas después, un mensaje seguro apareció en su pantalla. Supervisor de campo en camino. Código gris. Reunión informativa iniciada. Exhaló lentamente. Venían. La agencia rara vez escalaba a un código gris. Esto significaba que creían que las acciones de un oficial representaban un daño continuo a los civiles y que era necesaria una intervención antes de que la confianza pública se destruyera por completo. También significó que Mateo ya no era solo un observador. Ahora actuaría como testigo clave y, de ser necesario, como agente encubierto durante la operación. Abrió un segundo expediente titulado Isabela Vargas, público. El siguiente paso era suyo. Lo que no sabía es que cada paso que diera a partir de entonces sería grabado 2 veces. El viernes por la tarde, la presión ya no era sutil. La sargento Isabela Vargas se paró frente al espejo de la comisaría, aplicándose un poco de polvos bajo los ojos. Apenas había dormido, pero su rostro debía lucir fresco. La cámara no perdonaba la fatiga. Era el día de la solidaridad comunitaria. Tenía previsto dar un discurso en la escuela primaria Cedar Falls sobre mantenerse fuerte y tomar buenas decisiones. Sabía lo que la gente esperaba. La mujer fuerte e intrépida uniformada que mantenía las calles limpias y lucía bien al hacerlo. Su cabello era elegante y su placa relucía. Pero algo había cambiado. Los comentarios sobre su último video habían cambiado. Ya no eran los elogios habituales. Empezaban a cuestionarla. Esto no se ve bien. ¿Dónde está la grabación completa? ¿Por qué no le pusieron una multa? ¿No es esto ilegal? Lo descartó, diciéndose que solo era ruido. Pero había demasiados para ignorarlos. Su número de seguidores seguía creciendo, pero la interacción disminuía. El algoritmo era inteligente. Percibía la vacilación. Entonces, llegó la llamada. Un joven de 18 años había sido detenido frente a una tienda de conveniencia en la zona sur de la ciudad. Uno de sus oficiales, el agente Diego Campos, afirmó que encajaba con la descripción de un sospechoso de hurto. Sin arma, sin cargos, solo una parada pública,
un arma desenfundada y un joven llorando en la acera. Tal vez fuera un procedimiento habitual, pero lo grabó, no Diego, sino la madre del niño, Sofía Pérez, quien llegó minutos después de que comenzara la reunión. Y Sofía no era una madre cualquiera. Era periodista y anteriormente productora en Charlotte. Había regresado a Cedar Falls para cuidar de sus padres ancianos. Una mujer tranquila, estable, pero inteligente. Y cuando publicó el video en su página personal de Facebook con el título "Mi hijo no es un sospechoso, es un estudiante que regresa a casa de la escuela", se volvió viral de una manera muy diferente. Al anochecer, ya tenía 720,000 visualizaciones. El nombre de Isabela no aparecía en el video, ni siquiera en la escena. Pero en los comentarios, estaba por todas partes. ¿Dónde está Vargas ahora? Ella les enseñó esto. Hacía su entrenamiento. Sofía ya estaba siendo entrevistada en un podcast local. Mencionó un patrón. Mencionó a Mateo. Isabela escuchó el nombre y se quedó paralizada. Apagó la pantalla. De repente, lo que antes era ruido de fondo, ahora le gritaba en el oído. Las miradas silenciosas del sargento, el tono tenso del teniente, incluso la sonrisa cortante de la recepcionista. Caminó por la estación y vio a dos oficiales reunidos frente a una computadora, susurrando. La sala quedó silenciosa a su paso. Fue a su oficina, cerró la puerta y abrió su panel interno. 6 solicitudes de revisión de cámaras corporales, 4 de agencias externas, una marcada como urgente, otra marcada del Departamento de Justicia. Eso hizo que su pecho se oprimiera. Cogió el teléfono y llamó al agente Diego Campos. No digas nada sin que yo esté presente, ni a la prensa, ni a AI, ni a nadie. Al otro lado de la línea, él guardó silencio. «Sargento, ¿cree que se trata de aquel tipo de la gasolinera?» Ella no respondió. Simplemente colgó. Perdía el control y rápido. Volvió a abrir el carnet de Mateo Soto, todavía limpio, todavía ilegible. Cuanto más pensaba en él, más le inquietaba algo. No había actuado como alguien sorprendido. Había actuado como alguien que esperaba esto, como alguien que la observaba. Y ahora ella era la que estaba siendo estudiada. Revisó la página principal de los periódicos locales. Una captura de pantalla borrosa de ella, tomada de uno de sus videos de detenciones de tráfico anteriores, estaba junto al titular «Patrón de perfilación racial. El Departamento de Policía de Cedar Falls bajo presión en medio de quejas virales». Cerró de golpe su portátil. Aún había tiempo para arreglarlo, se dijo. Si se mantenía visible, seguía publicando, seguía sonriendo, la gente lo olvidaría. Daría un giro. Diría que el departamento estaba cooperando, que el video estaba fuera de contexto, que los medios estaban distorsionando la información. Solo necesitaba un buen video, un triunfo, algo audaz. Tomó sus llaves. Si el público quería transparencia, se la daría. Haría otra parada esta noche, una que no se pudiera malinterpretar, una que disipara dudas. Lo que no sabía, lo que no podía haber adivinado, era que el FBI ya tenía un equipo de vigilancia en la ciudad, silencioso, cerca, vigilando cada paso, cada movimiento. No por casualidad, sino por orden directa de arriba. La trampa estaba tendida. Isabela Vargas condujo por la ciudad, con la adrenalina corriendo por sus venas. Encendió su GoPro. La pequeña luz roja confirmó la grabación. Sus ojos recorrían las calles, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera convertirse en contenido. Sabía que necesitaba una victoria aplastante, algo tan innegable que silenciara a todos los críticos. Vio un coche aparcado en una zona oscura cerca de un parque conocido por ser un lugar de encuentro juvenil.
Un sedán viejo con cristales tintados y música baja. Perfecto. Sin matrícula de otro condado, pero la situación ya era bastante sospechosa. Frenó a fondo y encendió las luces. Mateo Soto, sin embargo, no estaba en el apartamento. Se había apostado en el coche de otra persona a unas cuadras de distancia, disfrazado de justiciero, viendo la transmisión en vivo de Isabela en su tableta. Cuando se encendieron las luces de la patrulla de Isabela, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había mordido el anzuelo. El equipo de vigilancia del FBI, estratégicamente ubicado, también monitoreaba la actividad. Una camioneta sin identificación, con antenas discretas, estaba estacionada a una distancia prudencial, grabando todo. El agente principal, el agente Ramírez, un hombre serio y experimentado, observaba por el monitor. Se dirige al Cebo 1, susurró a su equipo. Prepárense para el código alfa. Isabela salió de su patrulla, linterna en mano, caminando con la pose teatral que la había hecho famosa. Se acercó al coche sospechoso golpeando la ventana con la linterna. «Buenas noches, señor. Documentos y licencia, por favor». La ventanilla bajó lentamente, revelando a un joven de 20 y pocos años, con rasgos tranquilos y asustados. No era Mateo, sino un agente encubierto del FBI, el agente Ruiz, entrenado para mantener la calma y seguir el protocolo. «Buenas noches, agente. ¿Hay algún problema?» La voz de Ruiz era suave, sin rastro de provocación. Isabela intentó encontrarle algo a su comportamiento. «Estás estacionado en una zona oscura, con la música alta. Me parece sospechoso». «Solo me estaba relajando, oficial. No estoy haciendo nada malo». Isabela, frustrada por la falta de dramatismo, empezó a intensificar la situación. «Olía marihuana saliendo de tu vehículo. Por favor, sal del coche». El agente Ruiz obedeció, con las manos a la vista, sin protestar. «No consumo drogas, agente. Puede registrarme». Isabela abrió la cajuela y revisó el auto. Nada. La frustración en su rostro era evidente, pero siguió grabando. No podía irse sin nada. «Detecto un patrón», dijo, más a la cámara que a Ruiz. «Comportamiento evasivo, vidrios polarizados. Este tipo de persona siempre intenta ocultar algo». A unas cuadras de distancia, Mateo tecleaba rápidamente en su laptop. El equipo de vigilancia ya tenía la grabación completa y sin cortes de la interacción. «Agente Ramírez, ¿está inventando pruebas otra vez? Discurso de odio en video». Ramírez asintió. «Código alfa. Autorización de intervención activada». De repente, dos camionetas negras sin distintivos aparecieron de la nada y se detuvieron detrás del vehículo de Isabela. 4 agentes del FBI, entre ellos Ramírez, salieron de sus autos con sus placas desenfundadas. Isabela se giró, sorprendida. «¿Qué está pasando?» Ramírez se acercó a ella con expresión seria. «Sargento Isabela Vargas, soy el agente especial Ramírez del FBI. Se le ha puesto en licencia administrativa inmediata. Necesitamos su arma y su placa». Isabela palideció. «¿Baja administrativa? ¿Por qué? No hice nada malo». Mateo Soto bajó de su auto camuflado y caminó tranquilamente hacia el lugar, con la mirada fija en Isabela. Isabela lo vio y abrió los ojos de par en par, sorprendida y horrorizada. Era el hombre de la gasolinera, el hombre al que intentó humillar. El mensaje críptico en su teléfono, la denuncia ante el Departamento de Justicia. Todo encajó. «¿Tú?» tatarmudeó, con la voz quebrada. Mateo asintió lentamente. «Sargento Vargas, agente especial Mateo Soto, FBI. Ha pasado tiempo». La mano de Isabela tembló al soltar su arma y su placa. El sonido metálico al caer al suelo fue como el fin de una era. Las luces de la GoPro seguían encendidas, grabando su caída. Pero esta vez no tendría control sobre la edición. La noticia del arresto de la sargento Isabela Vargas se extendió rápidamente por Cedar Falls. La conmoción inicial y la incredulidad
dieron paso a una mezcla de alivio e ira. Las imágenes sin editar de la cámara corporal, incluyendo la impecable grabación de Mateo, se filtraron al público. El contraste entre las versiones editadas de Isabela y la realidad fue evidente. El video del incidente en la gasolinera, con el audio completo de Mateo cuestionando la legalidad del registro, se convirtió en el punto de inflexión. Se compartió millones de veces, no para elogiar a Isabela, sino como prueba de su mala conducta. El hilo de Twitter de la abogada de derechos civiles se convirtió en un expediente federal, acumulando pruebas y testimonios. Sofía Pérez, periodista y madre del joven detenido por el agente Diego Campos, se convirtió en una figura central en el caso. Su reportaje inicial en un podcast local se convirtió en una serie de artículos de investigación para un periódico regional, exponiendo el patrón de elaboración de perfil racial del Departamento de Policía de Cedar Falls. Entrevistó a víctimas que previamente habían tenido demasiado miedo de hablar, incluyendo a Carlos Rodríguez, el estudiante de 17 años que había sido registrado por aparentar nerviosismo. Las estadísticas que Mateo Soto había recopilado durante meses se convirtieron en la base de la acusación. 12 incidentes documentados de paradas de tráfico y detenciones dirigidas a hombres negros jóvenes, no basados en infracciones de tráfico o causa probable, sino más bien en comportamiento sospechoso o intuiciones. En 8 de estos casos, las grabaciones editadas de Isabela Vargas no coincidían con las imágenes de la cámara corporal, lo que demuestra una manipulación intencional de la evidencia. Al menos 5 víctimas fueron registradas sin consentimiento ni orden judicial, con acusaciones inventadas de oler marihuana o bulto en la chaqueta, que nunca fueron probadas. El Departamento de Policía de Cedar Falls colapsó bajo el escrutinio federal. El jefe de policía renunció alegando motivos personales. El teniente Ricardo Morales cooperó plenamente con la investigación del FBI, proporcionando información crucial sobre las presiones internas para preservar la imagen del departamento a pesar de la creciente preocupación. El oficial Diego Campos fue suspendido en espera de la investigación. Isabela Vargas ha sido acusada formalmente de violaciones de derechos civiles bajo pretexto de la ley, obstrucción a la justicia y falsificación de registros. Las millones de visualizaciones de sus videos de TikTok e Instagram se han convertido en evidencia en su contra. La fama que tanto anhelaba se ha convertido en su perdición. Mateo Soto permaneció en Cedar Falls unas semanas más, trabajando con un equipo del FBI para garantizar que la transición dentro del departamento de policía fuera fluida y que se escucharan las quejas de las víctimas. Se reunió con Sofía Pérez, con quien compartió datos y perspectivas que ayudaron a moldear la narrativa pública e impulsar reformas. La ciudad de Cedar Falls, antes dividida entre quienes apoyaban al sargento Isa y quienes sufrían en silencio, comenzó un doloroso proceso de sanación. Se celebraron reuniones comunitarias, los grupos locales de derechos civiles se hicieron oír, y la desconfianza hacia la policía era palpable. Pero también surgió una nueva esperanza de transparencia y rendición de cuentas. Mateo estaba sentado en su apartamento alquilado, empacando sus cosas. Su misión en Cedar Falls estaba llegando a su fin. Su portátil seguro estaba cerrado, sus discos duros cifrados, guardados. Había cumplido su tarea. Miró por la ventana. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y morados. Cedar Falls ya no era el pueblito normal que había encontrado.
Los alborotos que ocurrían a puerta cerrada por fin habían salido a la luz. Y aunque el camino hacia la justicia era largo, el primer paso, el más crucial, ya se había dado. Su teléfono sonó. Era el agente Ramírez. Mateo, excelente trabajo en Cedar Falls. ¿Estás listo para tu próxima misión? Mateo sonrió con voz firme. Cuando me necesite, agente Ramírez. Las calles no duermen. Colgó, cogió las llaves del coche y salió del apartamento. Listo para la siguiente ciudad, la siguiente historia, la siguiente pelea. Porque en algún lugar, otro sargento Isa buscaba la fama a costa de la verdad, y Mateo Soto estaría ahí para asegurar que la justicia, al final, siempre tuviera la última palabra.